Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están los ánimos? Buen día, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, señoritas. ¿Cómo están los ánimos? ¿Todo bien? Yo entro un poco tarde a bioquímica porque me decían el año pasado los estudiantes, todavía estamos terminando a las 9, me decían. Entonces, por eso entré un poco tarde, pero en la próxima 9:05 ya voy a entrar. A ver, bueno, parece que todo sin novedad, ¿no? Todo sin novedad, no pasa nada en la vida. Eso nos enseñan a nosotros. Todo sin novedad, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, el mundo está convulsionado, ¿no? La vida es así, conflictiva, con problemas. Siempre hay problemas. No vamos a pensar que la vida no tenga problemas, ¿no? Y hay que saber solucionar estos problemas. Por ejemplo, en Brasil ya no tienen cementerios. Se han descuidado harto los brasileros y no pueden controlar. Lo mismo está pasando con Alemania, pero Alemania está controlando. Eh, Han aparecido nuevas cepas, según las últimas informaciones. No sé en qué país ha aparecido una nueva cepa también. Sí, parece que este virus no nos quiere dejar. Sin problema la vida no tendría sentido. Evidentemente, ¿no? ¿Qué sentido tuviera la vida sin problemas? Hasta en la familia, ¿no? En la familia hay problemas también. En la familia, por eso dicen, una familia que no discuta, algo raro está pasando, dice. Entonces, siempre hay problemas entre amigos, con los docentes, ¿no? Así es. Muchas gracias. Entonces, empezaremos con nuestra clase y después conversamos, ¿ya? Recuérdense las preguntas que les voy a hacer a medida que vaya explicando y ustedes pueden interrumpirme, no hay problema. ¿Listo? Empezaremos. Antes voy a terminar de explicar lo que había empezado explicando la anterior semana. Solamente a estos, referente a los exámenes parciales. El primer parcial vamos a dar de la teoría sobre lo que hayamos avanzado. Por decirles, primer parcial, yo pienso avanzar hasta por lo menos la transformación del dinero en capital, incluido. Entonces, si terminamos ese tema, examen del primer parcial hasta ese tema, desde el 1 hasta ese tema. En investigación, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya les dije, un trabajo de investigación, un sencillo trabajo de investigación, pero que tiene los pasos obligatorios de una investigación científica. Vamos a ir haciendo ese trabajo paso a paso, ¿ya? Y van a preguntar siempre. De todas maneras, ustedes van a tener un fundamento teórico. Les voy a subir un libro sobre metodología de la investigación. Y no digo que estudien todo el libro, sino solamente el tema 3 y 4. Esos temas. Ahí está cómo se hace un perfil de investigación, cómo se elige el título, cómo se eligen los objetivos, todo lo que se refiere a hacer lo que ustedes llaman en salud el protocolo de investigación. Para el primer parcial tienen que presentar esto, el protocolo de investigación o el diseño de investigación. En 2 páginas pueden hacerlo. Y además dije en grupos, nada de solitarios, ¿ya? En grupos. Yo sé que me dicen, pero licenciado, yo nomás trabajo, los demás ni se aparecen. Pero el líder tiene que saber hacer trabajar, por algo es líder, ¿no?
Y el trabajo, ¿cuánto se pondera? El trabajo no va a tener ninguna ponderación. ¿Ya? ¿De dónde van a tener ustedes la calificación del examen de investigación que den? Ahora, para qué el trabajo? ¿No? Primero es un requisito para dar examen. El que no entrega trabajo no puede dar examen. ¿De qué va a dar examen el estudiante si no entrega su trabajo de investigación? ¿No? Entonces, esa aclaración, van a examinarse en investigación. En, eh, en extensión, bueno, por esta gestión, según los reglamentos, está liberado a hacer extensión. Pero el año pasado los estudiantes me dijeron, daremos examen en extensión también, ¿no? Daremos. ¿Por qué? Un poco le tienen miedo a la teoría, ¿no? Entonces, todos 75 puntos de teoría, no, 50 nomás. Y de los otros 25, ¿qué vamos a hacer? Les digo, extensión nos vamos a examinar. Entonces, se los he buscado conferencias de este caballero que es bien didáctico para aprender economía política. Entonces, es esa la información que quería hacer. Lo mismo vamos a hacer para el segundo parcial. Siempre les voy a avisar una semana antes cuándo va a ser el segundo parcial. ¿Ya? En investigación ya tienen que desarrollar el marco teórico. En el tercer parcial, ¿no? Lo mismo, pero en investigación la hipótesis tienen que verificar. Y el cuarto parcial ya entregaremos el trabajo concluido en investigación. Y en teoría lo mismo, lo avanzado. En extensión nos buscaremos una conferencia. Si quieren, puede ser de Enrique Dussel, puede ser, ¿no? A veces yo repito, hago repetir la misma conferencia del primer parcial en el segundo parcial, para que el estudiante profundice el conocimiento de lo que dice Enrique Dussel. Eso lo vamos a ver a medida de que vayan ustedes viendo cómo, si les gusta o no les gusta este caballero. Eso quería informarles. Cualquier pregunta me dicen, me preguntan, me interrumpen nomás, ¿ya? Entraremos al tema introductorio. Este es un tema introductorio de la economía política. Hay cosas que tenemos que recordar porque ustedes ya han estudiado, ¿no? Por ejemplo, cuál es el objeto de estudio de la economía, la producción de bienes materiales, las fuerzas productivas y relaciones de producción, los modos de producción. Esto es vital porque pensamos que el capitalismo es la única sociedad que existe, así hemos nacido y así vamos a morir. Todo el mundo va a ser así, ¿no? Es la única sociedad, pero vamos a demostrar que el capitalismo es una fase del desarrollo humano, ¿no? Y Enrique Dussel habla muy bonito sobre esto. Eh, entonces empezaremos con el objeto central de toda ciencia, de las ciencias químicas también, de las ciencias médicas de salud, de las ciencias sociales, ¿no? Al estudio del hombre. Y cuando hablamos de hombre estamos hablando también de las damas. Esta es la evolución, ¿no? La evolución de... ¿no? Esto está demostrado. Así ya es, negar esto es estar un poco mal de la cabeza, ¿no? Que estaba hace 4 millones de años, ya evolucionó de este simio. No es el mono, no es el gorila ni el chimpancé. El chimpancé es nuestro primo, pero biológicamente era un simio diferente. Evolucionó el australopiteco hace 4 millones de años o hace, otros científicos dicen, 4 millones y medio de años. Imagínense, millones de años para evolucionar, ¿no? La gente dice, si estamos evolucionando, ¿por qué ahora no evolucionamos? ¿Por qué no nos cambian las...? No, pues miles de años tienen que pasar
para entender la evolución. Y aparece el Homo habilis, ¿no? En 1 millón de años, el Homo erectus, eh, y el Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens hace 200.000 años, ¿no? Entonces, este es el objeto de estudio de toda ciencia, ¿no? También de la economía política, al hombre, a la humanidad. Si hablamos de hombre, estamos hablando también de las damas. Entonces, ¿qué estudia la economía política? ¿No? Yo les había preguntado a mis estudiantes, ¿qué estudia la biología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? De eso vamos a discutir después, ¿ya? Objeto de estudio. Pero en economía el objeto de estudio es la producción material, ¿no? Si no hay producción, no hay vida, ¿no? La producción es la base de la vida. Claro, pues si no producimos nuestra leche, nuestro cafecito, nuestro pan, no vamos a desayunar. Si no producimos alimentos, no vamos a almorzar. Si no producimos vestimenta, no vamos a poder vestirnos, ¿no? Si no producimos vivienda, ¿dónde vamos a vivir? ¿No? Entonces, el objeto de estudio de la economía es la producción, cómo se produce y cómo se distribuye y cómo se consume. El eje es la producción. ¿Estamos? Y la producción, desde el hombre primitivo, siempre ha sido en sociedad. No hay producción aislada, ¿no? Producción, mira cómo aquí el hombre primitivo en común van cazando un mamut. El trabajo comunitario, siempre. Ahora, por ejemplo, me dirán, pero licenciado, el panadero solito trabaja, produce pan. ¿Quién hizo la harina? ¿Quién hizo el trigo? ¿No? La sal. ¿Quién ha producido? ¿Quién ha sacado de las entrañas de la tierra la sal? La sal, no sé, la naturaleza produce, nosotros no producimos. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. Toda producción es una producción comunitaria, colectiva, social. El micrófono, por favor, compañera. Sí, apaguen, por favor. Les voy a apagar. Yo no sé, pero yo tampoco tengo yo problemas de apagar, pero yo he visto un conferencista internacional que se disculpaba de apagar. Van a disculparse de apagar. Bueno, entonces seguimos la producción. El objeto de la economía política, la producción de bienes materiales. La producción siempre es colectiva, desde el hombre primitivo hasta el hombre súper desarrollado, la producción en común, ¿no? Aquí el hombre produce pues con máquinas súper desarrolladas, son máquinas robots que van produciendo. ¿Quiénes manejan los hombres? Miren, aquí está vigilando los hombres para que no se equivoque la máquina. La máquina también se equivoca, entonces ellos tienen que inmediatamente reparar esa equivocación. Y esto es el trabajo más duro todavía, porque tiene que ir al ritmo de la máquina, ¿no? La gente está controlando aquí el trabajo comunitario, siempre comunitario. Entonces, la producción de bienes materiales es la base de la vida de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo se produce? Estos son conceptos que lo vamos a manejar todo el año y ustedes van a manejar
los 5 años. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el elemento principal de la producción? Y hemos visto al hombre evolucionando, ¿no? Para vivir, el hombre primero iba a recolectar alimentos, cazaba animales, el hombre y la mujer, ¿no? El trabajo del hombre, el primer elemento, el trabajo. Si no hay trabajo, no hay nada, ¿no? El trabajo. Pero el trabajo necesita medios de trabajo, ¿no? Necesita instrumentos de producción, instrumentos de trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, un ejemplo concreto. Yo conocí a un joven, pero intrépido, que se colgaba de los edificios, ¿no? Y yo le pregunto, ¿por qué no trabajas solo tú? ¿Por qué no te creas tu propia empresa para pintar las fachadas? ¿Por qué perteneces siempre a una empresa? ¿No? Vas a ganar más si trabajas solo, así como por tu cuenta. Digo. Sí, pero no tengo instrumentos de trabajo, ese es el problema. Digo. No tengo sogas, mira cuánto vale una soga para colgarse del piso 15, por ejemplo. No, no tengo esos instrumentos, lamentablemente tengo que estar. Los instrumentos son bien importantes, ¿no? Y los patrones tienen los instrumentos, ¿no? Y el tercer elemento es el objeto de trabajo, ¿no? ¿Qué es el objeto de trabajo? Por ejemplo, para el panadero el objeto de trabajo es la harina. La harina lo transforma en pan. Para el carpintero el objeto de trabajo es la madera. La madera lo transforma en mesa. Por ejemplo, para el médico el objeto de trabajo es el paciente, ¿no? Que está enfermo y lo va a curar. Y el químico, esa pregunta vamos a discutir ya. ¿Cuál es el objeto de trabajo del bioquímico o, o de la bioquímica? ¿Y cuál es el objeto de trabajo del estudiante? Ustedes son estudiantes y trabajan con su trabajo, con su esfuerzo físico. Todos los días tienen que pasar clases, apuntar, tienen que hacer resúmenes, tienen que estudiar, tienen que eh, hacer mapas mentales. Bueno, es el trabajo que ustedes hacen todos los días, ¿no? ¿Y con qué instrumentos de trabajo? El primer instrumento de trabajo es el libro, la computadora, el internet, eh, los cuadernos de apunte, el bolígrafo. ¿Sobre qué trabaja? Eso vamos a discutir ya. ¿Qué transforma el estudiante? Me vas a hacer recuerdo porque yo me olvido cuando termino. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción, así como el trabajo, el instrumento y el objeto de trabajo son conceptos, son categorías que vamos a estudiar todo el año. También estos dos conceptos o categorías, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? ¿Qué son las fuerzas productivas? ¿No? Justamente las fuerzas productivas, eh, la primera fuerza productiva es el trabajo del hombre, ¿no? La experiencia del hombre, la habilidad del hombre. Y cuando hablo de hombre estoy hablando también de las damas, ¿no? Porque ahora las damas están tomando están tomando mucha importancia en la sociedad. Yo estuve en Santa Cruz, bueno, hace un año, bueno, cada vez viajo a Santa Cruz, pero hace un año me encontré con un amigo, investigador de primer nivel, es investigador internacional, y me dice, Edgar, tú que estás trabajando en el CUB, quiero saber cuál es el porcentaje de mujeres en la Universidad Boliviana. Y yo
me recordé y le dije, hay más mujeres que varones en la universidad. Y me responde, estamos viviendo la época de las mujeres, ¿no? Y van a ver que las mujeres incluso tienen mejores ponderaciones. Bien, entonces cuando hablo de hombres estoy hablando de las damas. El primer, hemos visto, ¿no? El primer elemento, el trabajo. Y las fuerzas productivas dependen también de las máquinas, ¿no? De los instrumentos de trabajo, ¿no? Y por supuesto del nivel, de la calidad de los objetos de trabajo, las fuerzas productivas. Y las relaciones de producción, ya hemos visto, ¿no? No puede haber producción sin relaciones de producción, sin relaciones entre hombres. Parece repetitivo, pero no es. Aquí, por ejemplo, la agricultura primitiva. ¿Cómo producen? En común, en relaciones de producción, ¿no? Prácticamente todo lo hacen con su mano. Las relaciones las fuerzas productivas, el hombre y la mujer, los instrumentos de trabajo, los objetos de trabajo, ¿no? Las relaciones de producción, aquí en la sociedad primitiva, relaciones comunitarias, lo que todavía tenemos en los ayllus, ¿no? Relaciones comunitarias, no hay relaciones de explotación. Las relaciones pueden ser de cooperación, solidarias o de explotación, como en el esclavismo, como en el capitalismo. Pero eso vamos a ver con calma. Aquí está la definición de fuerzas productivas. Y lo que veo aquí, otra producción comunitaria, pero ya capitalista, ¿no? Esas máquinas, miren, con qué máquinas trabaja el hombre, con qué objetos de trabajo trabaja, ¿no? Ya, pero lo principal, la principal fuerza productiva, el trabajo. La segunda, los instrumentos. Tercero, los objetos de trabajo. Esas son las fuerzas productivas. ¿Cómo trabajan? En relación, en común. Aquí, dentro de la fábrica, entre obreros, existe relación de producción comunitaria. Aquí entre ellos no se explotan, pero quien le explota es el patrón que está afuera vigilando. Bien, las relaciones, la definición de relaciones de producción. Y bueno, esos conceptos tienen que dominar, como ustedes dominan la tabla de valencias, ¿no? De memoria. Tienen que dominar porque yo en colegio dominaba la tabla de valencias. Claro, era de colegio también, chiquitito. Yo he visto la tabla de valencias que manejan ustedes. No sé cuántos elementos tienen, pero eso seguro que dominan. Entonces, lo que tienen que dominar, el objeto de trabajo, el objeto de estudio de la economía política, la producción de bienes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la producción? El trabajo del hombre, el instrumento de trabajo, el objeto de trabajo. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Justamente el conjunto de trabajo, de instrumento y de objeto de trabajo. ¿Y cuáles son las relaciones? ¿No? Toda producción siempre está en relación de unos contra otros, de unos con otros, mejor dicho. Relaciones de cooperación en la comunidad primitiva, relaciones de explotación en el capitalismo. Pero ahora entramos al estudio de la comunidad primitiva. Esta clase y la próxima vamos a avanzar los modos de producción precapitalistas, ¿no? Para que ustedes vean
de que el capitalismo es una fase del desarrollo humano, nada más. No es que capitalismo es para toda la vida, no es así, es una fase nada más. Y una fase cortita, ¿no? En comparación, por ejemplo, de la comunidad primitiva, ¿no? Desde que aparece el Homo sapiens en la Tierra, hasta hace 5.000 años, el hombre y la mujer han vivido siempre, ¿no? Hombre y mujer han vivido en comunidad y en cooperación. Aquí no había explotación, ¿no? Entonces, estudiamos la comunidad primitiva. Eh, ¿Cuáles son las características de la comunidad primitiva? ¿No? Principalmente la característica es de que sus fuerzas productivas son incipientes, débiles, porque no tienen instrumentos de trabajo como lo tiene el capitalismo, por ejemplo. Su principal instrumento eran sus manos, la flecha, eh, instrumentos, la piedra, los huesos, ¿no? Entonces, la característica de la comunidad primitiva es de que las fuerzas productivas eran incipientes. ¿Por qué? Principalmente porque los instrumentos de trabajo eran pues rudimentarios. Y claro, esto se desarrolla miles de años, ¿no? Ya he dicho, desde la aparición del Homo sapiens, o desde la evolución, mejor dicho, del Homo sapiens, han tenido que pasar 200.000 años, ¿no? Y hace 5.000 años ya aparecen sociedades de clases, que lo vamos a ver. Pero antes de ello, el hombre se separa, el hombre cuando produce, eh, incrementa su productividad, digamos. Aparece la ganadería, ¿no? Y se separa de la agricultura. Esto es bien importante porque representa la primera gran división del trabajo. ¿Cuál es la primera gran división del trabajo? Pregunta de examen, ¿no? Entonces dirán, la primera gran división del trabajo es cuando los ganaderos se separan de los agricultores. Por un lado van trabajando los ganaderos y por otro lado los agricultores, y van creando una productividad mayor que antes trabajando juntos. Y van a ver que esa productividad es decisivo en el desarrollo humano. Esto ya hemos visto, el trabajo en común, la comunidad. Esto lo puse a propósito. Este es los indios americanos, ¿no? Todavía estaban los indios americanos, estamos hablando antes de 1469, antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea que hace unos 500 años, todavía los indios americanos estaban en la fase de la comunidad primitiva, ¿no? Ya era una comunidad primitiva, pero desarrollada, porque se organizaban en tribus, en confederación de tribus, ¿no? Pero vean ustedes sus viviendas móviles. ¿Por qué tenían viviendas móviles? Porque ellos seguían siendo recolectores. Apenas conocían la agricultura de hortalizas. Entonces, todavía, ¿no? Ahora, cuidado que digamos, bueno, la comunidad primitiva hace 500 años, sí, ahora estamos viviendo en la modernidad, somos modernos, tenemos internet, tenemos celular, todo el día estoy chateando con mis amigos, ¿no? Pues la comunidad primitiva existe todavía, ahora. Ustedes miran, pero ¿dónde? Ustedes vayan al Beni. Hay incluso naciones reconocidas por la Constitución Política del Estado que viven de la caza y de la pesca, ¿no? Que ellos no tienen tractor, ¿no? ¿No? Entonces,
todavía en la sociedad actual hay comunidades primitivas, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Ven ustedes a Venezuela, ¿no? En la Amazonía, a Perú. Todavía en la Amazonía existen comunidades que están en la comunidad primitiva. Y hay muchas cosas que estudiar todavía que la ciencia todavía no estudió. Entonces, se produce la segunda gran división del trabajo dentro de la sociedad primitiva, ¿no? ¿Y cuál es esa segunda gran división del trabajo? ¿No? Cuando los artesanos se separan de los agricultores, ¿no? Cómo a partir de la agricultura van surgiendo divisiones del trabajo. ¿Qué importancia tienen estas divisiones del trabajo? ¿No? La importancia es de que va a incrementar la productividad del trabajo, se va a producir riqueza, se va a producir excedente. ¿Entienden? Donde ustedes vayan, si hay organización, si hay división del trabajo, el trabajo es productivo. Pero si no hay organización, no hay división del trabajo, el trabajo es improductivo. Entonces, lo mismo pasa con la sociedad. En la comunidad primitiva aparecen dos grandes divisiones del trabajo. Primero, los agricultores, ¿no? Y los ganaderos se separan, pueblos agrícolas y ganaderos, ¿no? Y van creando riqueza, más cabezas de ganado, más alimentos. Y la segunda gran división, la separación de los artesanos de los agricultores. Los artesanos ya hacen instrumentos de trabajo, ya hacen tejidos, ya hacen vasijas, ya hacen, ellos ya no se dedican a la agricultura, se dedican solamente a su trabajo y eso produce mucho más productividad del trabajo. Entonces, ¿cuál es el origen de la propiedad privada? Hasta aquí hemos visto que todo era comunitario, ¿no? E incluso eso también está en debate, pero yo podría asegurar que la sociedad, en la sociedad aymara, por ejemplo, no había todavía propiedad privada, todo era colectivo. Y después con los incas tampoco había propiedad privada, tampoco. Lo que había era propiedad comunitaria de una comunidad sobre otra comunidad, ¿no? Eso en su momento vamos a estudiar. Pero la propiedad privada, ¿cómo aparece? ¿No? Con el desarrollo justamente de la productividad, ¿no? Ya, como es el trabajo del hombre productivo, entonces el hombre ya puede trabajar por separado, ya no necesita trabajar en común. Y poco a poco ese trabajo por separado va creando la conciencia de que lo que yo produzco es mío, ¿no? Y va apareciendo la propiedad privada. Aquí están los pueblos ganaderos en la comunidad primitiva. Esta es una foto es una foto de un mensaje que han dejado los hombres primitivos. Miren ustedes, los hombres primitivos inclusive podían pintar, ¿no? Y así, ¿no? Cómo la ganadería se va especializando como trabajo de ganadería, ¿no? Esto y lo puse a propósito porque esto es algo verídico, real. Cómo el hombre primitivo nos ha dado ese mensaje, ¿no? La separación de la agricultura y la ganadería. Y origen del Estado. Bueno, esto también es discutible. Ya como estudiantes, yo les digo que esto es discutible sobre el origen del Estado. Y esta foto también no es cualquier cosa que puse, sino vi algo que podía representar un mensaje para ustedes, ¿no?
¿Cuándo aparece el Estado? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta. Entonces, la teoría, una de las teorías dice, cuando la sociedad se separa en clases, cuando ya hay, como este caballero, explotadores y hay explotados. Y estos no tienen más remedio que seguir, que trabajar con este régimen de explotación, porque estos caballeros representan al Estado, al Estado. Eh, y puse esto de los faraones porque tiene mucha semejanza con la sociedad inca, ¿no? Aquí todavía no hay propiedad privada. La propiedad es del estado faraón, del faraón en este estado, del otro, del estado inca. Del estado inca, cuando estudiemos, vamos a ver que hay características interesantes. Pero origen del estado, es decir, de los poderes ejecutivos, de la fuerza del Estado, que es la policía, el ejército, surge cuando la sociedad se divide en clases sociales, según una teoría. Eh, bien, hasta aquí vamos a estudiar hoy día y la próxima clase terminaré con ese tema. ¿Cómo es? ¿Cuál es el objeto de trabajo del estudiante? El instrumento, el libro, ¿no? El trabajo del estudiante, pero el objeto, el panadero, la harina transforma en pan, ¿no? El carpintero, la madera en silla, y el estudiante, ¿qué transforma? Una pregunta bien profunda. Sin embargo, eso hacen ustedes todos los días. Van transformando ese objeto de trabajo. ¿Y cuál es el objeto de trabajo del estudiante? El conocimiento podría ser. El conocimiento. Como, como decían, bueno, podemos decir que caliente, caliente, pero todavía no ha llegado a la Licenciado. respuesta concreta. A ver, Yasmín, un ratito les voy a anotar. Noemí, dijiste tú, ¿no? Los que participan tienen buena ponderación. A ver, Noemí era, ¿no? La señorita anterior, la que dijo del conocimiento. Oyola Martínez. Oyola Martínez, muy bien, señorita. Ahora, ¿quién ha pedido la palabra? Yo, Jasmine. Yasmín, adelante. Sería del aprendizaje lo que aprendemos mediante estas clases virtuales o los libros y lo transformamos en conocimiento para nosotros mismos. El aprendizaje, caliente, caliente. Los libros son instrumento de trabajo. Listen, ¿puedo yo? A ver, Melanie, adelante. Lo que nos viene ser nuestro objeto sería lo que nos enseñan diariamente, ya sea como usted, licenciado, los doctores, nosotros lo transformamos en lo que es nuestros saberes diarios. Como al leer, es como dice usted, nuestra herramienta de estudio, pero en las investigaciones que nosotros hacemos aparte, los cuestionarios, y es cosa que nosotros vayamos a aprender, y eso lo transformamos en nuestro saber diario. Caliente, caliente. Yo, Melanie, Ya, doctor. Doctor, a ver, yo, Andrea licenciado. Rojas, adelante. Doctor, nuestro objetivo de estudio como bioquímicos y farmacéuticos también sería la salud, ¿no? Del cuidado, de cómo tenemos que dar los medicamentos a los demás. Por algo estamos estudiando, la cual tenemos que aprendernos de memoria y saber también, ¿no? Las composiciones químicas de los seres vivos, en la cual también nos vamos a especializar en las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y demás, lo que un bioquímico y farmacéutico debe saber. Muy bien, Andrea. Me has hecho recuerdo de la segunda pregunta.
¿cuál es el objeto de trabajo del bioquímico? Ya dije, ¿no? El objeto de trabajo del médico es el paciente. ¿Y del bioquímico cuál es? ¿Responder, doctor? A ver, no, Noelia. A la primera pregunta. Noelia, adelante. Doctor, ¿del bioquímico le puedo responder o del otro? ¿De cuál? Del bioquímico, el objeto de estudio pienso que es las fórmulas químicas más que todo, que tiene que aprenderse todo eso para que pueda así dar una mejor respuesta a los médicos y también a los farmacéuticos, ¿no ve? Porque si no podemos no puede hacer el bioquímico su objeto de trabajo como es la química, entonces saldría todo mal. Sí, por favor, dejen terminar a su compañera, ¿ya? No interrumpan. Ya, ¿has terminado, Noelia? Sí, doctor. Yo Ya. puedo responderle. A ver, ¿quién quiere responder? Gretchen. Gretchen, sí. Adelante. A la primera pregunta, que era Sí, la objeto adelante. de estudio de un estudiante. Yo lo veo más como ha dicho que el instrumento sería el libro y nosotros seríamos quienes estamos trabajando. Es como que estamos, la producción sería quiénes somos, o sea, el conocimiento que vamos a ir llenando, la formación de persona que vamos a ir teniendo nosotros. De ese punto yo le vería que estamos formándonos como personas, tanto en conocimiento, en saber y como una identidad personal, más que todo. Te has aproximado bastante, pero todavía no está la respuesta clarito. El objeto de trabajo. Una cosa es el instrumento, los libros. Otra cosa es el trabajo, ya está identificado, son ustedes, el trabajo, los que trabajan. Los libros, las fórmulas químicas, ¿qué son? Yo creo que llegan a ser instrumentos también, teóricos, sí. pero no deja de ser instrumentos, ¿no? Pero el propósito doctor, sería ¿puedo para responder? ser alguien Otra vez, Grecia, adelante. en otras palabras, como he dicho, en nuestro caso sería que estamos formando quién somos. Todo lo que estamos usando como instrumento es para formarnos posteriormente. Como posteriormente, ahorita estamos estudiando, ¿para qué? Para ser unos bioquímicos. Y los bioquímicos que hacen análisis para que las personas sepan qué mal tienen en su organismo. Entonces, como objetivo sería una formación personal. No sé si estaría bien. O sea que el objeto de trabajo sería el estudiante mismo. Sí, desde ese punto de vista lo veo. Ya, ¿cuál es tu apellido, por favor? Lazarte. Ya, Lazarte. Bien. A ver, resolveremos el problema del estudiante. El objeto de estudio del estudiante. ¿Qué transforma todos los días estudiando? Conocimiento. Lo principal es que transforma su cerebro. Sabiduría. No, el cerebro. El cerebro humano, cada vez que estudien, se va transformando. Hasta que llegan a tener cerebro de bioquímico, o cerebro de médico, o cerebro de abogado. Pero ese cerebro fue transformado durante el tiempo de estudio de ustedes. Por eso es importante el estudio, ¿no? Porque ustedes van transformando. Ahora me dirían ustedes, pero sí, el cerebro se transforma, ¿no? Se transforma. Las neuronas van evolucionando, ¿no? Cuanto más estudie uno, la neurona va volviéndose más inteligente, ¿no? Por eso es de que, por ejemplo, un joven que hace gimnasia, que hace pesas, es musculoso, fuerte, de un puñete nos hace dormir, ¿no? En cambio, un joven que no hace nada, está durmiendo todo el día, no nos hace cosquillas nomás. Lo mismo pasa con el cerebro. Cada día ejercicios, estudiando, se va transformando, ¿no? Hasta van a ver ustedes que el cerebro de un bioquímico es totalmente diferente
¿no? De bioquímico ya, o de médico. ¿No? ¿Entienden? Ustedes estudiando el objeto de estudio, el cerebro, que tiene mucha relación con la personalidad, efectivamente, ¿no? Como ha dicho la señorita Getzel, ¿no? Claro, ustedes de ser estudiantes van a ser profesionales, se van a transformar en profesionales, pero el eje es el cerebro desde mi punto de vista. Respecto al químico, ¿cuál es el objeto de estudio del profesional químico? Licenciado, ¿yo puedo responder? A ver, Brandy, adelante. La bioquímica es una asignatura de formación básica en el grado de enfermería. El objetivo principal es proporcionar una visión general de la naturaleza y las funciones que en el cuerpo humano se presentan. Por ejemplo, las principales biomoléculas, así como también las bases químicas moleculares y también genéticas. Bien. En cuanto a los procesos. Sí, ese es el objetivo. Pero el objeto, ¿qué transforma el bioquímico? ¿O qué va a transformar? Los medicamentos. ¿Medicamentos? El medicamento es el resultado, Donald. El resultado. Conocimientos. El conocimiento les va a ayudar a trabajar sobre el objeto de estudio, sobre el objeto de trabajo del bioquímico. ¿Cuál es el objeto de trabajo del bioquímico? Bueno, ¿qué hace el bioquímico? ¿No? Bueno, una actividad, digamos, una de las actividades es ser farmacéutico o farmacéutica, ¿no? Es decir, participa en la distribución de alimentos, distribución de medicamentos, ¿no? Entonces, su objeto de trabajo en ese caso son los medicamentos, ¿no? Que trabaja sobre que ayuda a distribuir los medicamentos. Pero ¿qué más hace el bioquímico? ¿No? El bioquímico o la bioquímica hace análisis clínicos, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de trabajo del analista clínico? ¿No? Justamente los materiales clínicos, ¿no? Que le sirve para hacer el análisis. Ese es su objeto de trabajo, ¿no? Y también sobre qué hace análisis, ¿no? Sobre los elementos que le proporciona el paciente para que pueda conocer mejor qué tiene, ¿no? Entonces, el objeto de trabajo es, no sé si estoy siendo claro, pueden ser, por ejemplo, la orina puede ser, ¿no? Y que se sirve de materiales para conocer qué tienes realmente. Ese es el objeto de trabajo, esencialmente, ¿no? Ahora, ¿qué más hace el bioquímico? Lo más importante, va a producir medicamentos, ¿no? Es decir, va a trabajar en los laboratorios productores de medicamentos. Entonces, como ahora, ¿no? ¿Quiénes han producido, pues, las vacunas? ¿No? Los que han hecho, digamos, la fórmula han sido los investigadores médicos, también investigadores bioquímicos, ¿no? Pero ya el proceso de producir medicamentos, eso ya fue un trabajo de laboratorio del bioquímico. Entonces, ¿cuál es el objeto de trabajo en este caso? Son las materias primas que tiene el bioquímico para transformar esas materias primas en medicamento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una aspirina, por ejemplo? ¿De qué está formado la aspirina? ¿No? Entonces, el bioquímico se dota de esos elementos para producir aspirina. Esos elementos son su objeto de trabajo del bioquímico. ¿Estamos? Así yo creo que es. Ahora puede estar equivocado, yo no tengo la verdad. Además, ustedes saben mucho más que yo en bioquímica.
¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta yo ya no recuerdo. Juventud. ¿Alguna pregunta sobre lo que he explicado? La próxima clase vamos a estudiar otros modos de producción, ¿no? Lo más importante, miren ustedes, hace 250.000 años aparece o evoluciona el Homo sapiens, ¿no? Y hace 5.000 años empiezan las sociedades de clases, ¿no? Pero todo ese periodo de, podemos decir, 245.000 años de comunidad primitiva. ¿El capitalismo cuándo aparece? A fines de 1700, ¿no? Estamos en 2000. Apenas tiene 350 años el capitalismo, ¿no? Entonces, por eso se dice que el capitalismo es la última fase de una sociedad de clases. Después aparecerá, después formaremos una sociedad sin clases. Juan Manuel, adelante. Bien, no voy a llamar lista porque todo está grabado. Los 74 participantes lo tengo grabado. ¿Ya? De eso, de la asistencia, no se preocupen. La asistencia vale 10 puntos, ¿no? El que asiste todos los días tiene más 10 puntos, ¿no? Y el que ha asistido medio que sí, medio que no, será un 50%, 5 puntitos. Y el que no asiste, 0. Pero no importa, si sabe y da buen examen, pues aprueba sin problema. Solamente que la asistencia le va a ayudar para tener una buena ponderación. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? El licenciado. Adelante, Mayla, adelante. Sobre los temas que nos dijo que nos reunían, hagamos grupos de 3 o de 5, ¿cuándo nos va a dar los temas para realizar el trabajo? Ya, buena pregunta. La próxima clase segurísimo, ¿ya? Les voy a dar los temas, incluso más antes, al grupo voy a poner los temas de donde van a poder escoger. Pero pueden hacerse grupos ya, ¿no? Pueden empezar haciendo grupos de 3 o de 5. Pero la pregunta es muy buena. Ni siquiera vamos a esperar la próxima clase. Antes de la próxima clase voy a subir al grupo de WhatsApp los temas de donde ustedes pueden escoger el trabajo de investigación que quieren hacer. ¿Listo? Muy buena pregunta, Mayla. Bien, entonces les voy a dejar, iremos a desayunar. Ustedes ya han desayunado, pero rápido. Ahora desayuno con calma. Nos vemos la semana que viene. Listen, y lo que está grabando ahorita lo va a subir al Moodle, ¿verdad? Gabriela López, adelante. Doctor, y lo que hoy día grabar la clase es que a mí me estaba muy baja y no he logrado entender. ¿Lo va a subir a Moodle, a la grabación? Sí, lo voy a subir al Moodle, lo voy a subir. Ya estoy en la fase de organización, no estoy pudiendo subir todos los materiales que ustedes necesitan, pero lo voy a hacer ya esta semana, lo voy a hacer. Ya, no se preocupen, todo. La grabación de clase también. Ya está bien, dicen gracias. Muy bien, ahora sí nos vamos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, hasta luego.